es que no haya un foco infeccioso. Pero debemos observar que quiénes son los pacientes que hacen éstasis de líquido en cavidad abdominal. ¿Quiénes son esos? Los pacientes cirróticos de entrada. Y en este paciente cirrótico también hay que determinar si es un paciente que viene de la casa o un paciente que tiene internaciones prolongadas. Porque recuerden que los pacientes cirróticos se internan seguido en los hospitales. Recuerden que los pacientes cirróticos son sometidos a punciones de paracentesis de forma continua. Cada 3 semanas van y le sacan los líquidos. Pero si el paciente no es sometido a eso, ya entra en una categoría que es de la comunidad. Pero si el paciente ha sido sometido, internado y ha sido sometido a paracentesis de forma continua, cambia la situación. De la misma forma hay pacientes que tienen enfermedad renal crónica y hacen ascitis, pero ellos tienen a veces un catéter. ¿Cómo se llama ese catéter? Los renales crónicos que tienen un catéter en el abdomen ya de aquí en adelante. Porque la hemodiálisis no es solamente en el brazo con la fístula, también hay diálisis peritoneal. Y el catéter es un catéter de diálisis peritoneal, que lo tienen permanente y es un foco infeccioso también. Si el paciente tiene ese foco infeccioso, tiene unas paracentesis continuas, tiene internaciones prolongadas, ya sale de este grupo de peritonitis espontánea, bacteriana espontánea. Y si este paciente por éstasis hace una translocación bacteriana y tiene síntomas de dolor, fiebre y demás, nosotros debemos asumir que es una peritonitis primaria espontánea por éstasis del líquido abdominal, del líquido así. Y ahí daremos tratamiento, como dijeron sus compañeras. En primera instancia, la ceftriaxona 2 gramos cada 24 horas, que versus 1 gramo cada 12 horas mostró algún poco de mejora en términos de que no hay que tocar mucho al paciente. Mejor le damos 2 gramos cada 24 horas y no le estamos dando cada 12. Y si en el caso no hay ceftriaxona, pues le damos cefotaxima. Lo dijeron muy bien, se puede dar cada 8 horas. Yo prefiero darle cefotaxima cada 6 horas porque la vida media es más corta. Y tampoco le va a producir algo malo al paciente. Entonces, 1 gramo cada 6 horas es bueno. Mientras vamos resolviendo el tema de estudiar ese líquido abdominal, mandar a cultivo, mandar a citoquímico y ver si la predominancia es polimorfonucleares y estar seguros de que el foco viene de la translocación de un líquido acítico estancado en cavidad abdominal. Hasta ahí ya está con antibiótico, ya está en estudio, ustedes ya cumplieron. Pero como el paciente es cirrótico a veces, el paciente es inestable, el paciente está mal, ¿no? A veces algunos vienen y le sacan 10 litros a los pacientes, lo cual es un error completamente, porque hacen una depresión de volumen en el paciente. Entonces eso prácticamente, si no se pone albumin al paciente en ese momento para evitar la depresión de volumen del intravascular, pues pone en riesgo el asunto. La más bonita es la peritonitis secundaria, porque para esto tiene que haber un compromiso del tubo digestivo, una perforación, una dehiscencia de sutura, que es muy común en los pacientes. Entonces, si un paciente fue operado con una peritonitis apendicular, con el apéndice flemonoso o perforado, gangrenado, ¿no? Y le hacen la ligadura, lo cierran, lo mandan a piso, y el paciente sigue mal, muestra resistencia abdominal, dolor en, ¿cómo se llama? El dolor en tabla, sigue con el dolor, sigue con fiebre y sigue con leucocitosis, pues el paciente ha tenido un problema que se ha resuelto quirúrgicamente, pero hay un compromiso de órgano hueco, ya sea por una úlcera gástrica, por un apéndice, por cualquier cosa. Ahí me dijeron que hay que hacerle tomo y hice Harrison, tomografía axial computarizada,
Dice, ahora es la laparotomía exploratoria, pero actualmente se hace una laparoscopía. O sea, se mete en un puerto del laparoscopio, se mete la cámara y se observa qué hay. Y si hay pus, hay fibrina abundante, pues sacan la cámara y la convierten en abierto. Y ahí empiezan a lavar, a dejar, incluso lo pueden dejar abierto, que se llama laparotomía abierta, abdomen abierto, o laparotomía contenida a través de una bolsa que se llama bolsa de Bogotá, ¿no? De Bogotá, ahí. Una vez que se hace todo el tratamiento y el paciente se va a su casa o está en piso mismo en sala y decae el paciente operado, a quien le lavaron, a quien le operaron del apéndice, a quien le operaron de una obstrucción intestinal por adherencia. Una vez que el paciente vuelve a decaer, ahí entra la peritonitis terciaria. Dice, aquí me hago presente. ¿Por qué deben reconocer ustedes? Porque muchos pacientes con apendicitis, posapendicectomizados, le dan de alta en 2 días, en 3. Se van a su casa y en su casa tienen los síntomas. Y ustedes tienen que reconocer que se trata de una peritonitis. Y para eso deben preguntar los antecedentes del paciente. No pueden saltarse esa parte. Entonces, lo que decía su compañero era, hay que hacer tomo. Sí, estoy de acuerdo, porque yo no puedo esperar, pero yo soy intensivista. Yo no puedo esperar ni un minuto a que mi paciente se ponga mal. Tengo que hacer todo ya rápido, porque los pacientes se mueren. Lo que hay que hacer al pie de cama, y lo que van a tener ustedes disponible en un centro de salud o en una emergencia, es una ecografía. Van a tener. Eso sí lo van a tener. Tomos no lo van a tener. Para mandar a tomografía van a tener que ir a otra distancia. Y algunos que van a estar en el campo de acá, porque hay trabajo en el campo para médicos, yo me fui. Así que, y allá yo tenía mi ecógrafo, así que yo hacía todas las ecos a los pacientes, a las embarazadas, a todos. A veces les pelaba por igual. Van a tener eco y van a poder ver líquido libre. Y si a un paciente lo operaron y hay líquido libre, seguramente es pus. Si está con fiebre, leucocitosis, y hacen eco y ven líquido libre, ¿en dónde? ¿En qué espacios? Les voy a preguntar. ¿Qué espacio? Morrison, ¿no? Entre el intestino grueso y el riñón. Allá abajo. Fondo de saco de Douglas, ¿no? En las correderas, parieto, cólicas, derecha e izquierda, ¿no? Algunos ecografistas tienen tanta experiencia en la imagen que te pueden decir esto no es sangre ni es agua, esto es pus, que tienen mucha experiencia. No cualquier ecografista puede decir eso. Algunos sí se animan, dicen, mire doctor, el agua es diferente, el líquido acítico es diferente, esto es sangre. Está sangrando su paciente. Es un hemoperitoneo y es causa de la cirugía, ¿no? Otros, esto es pus, doctor, se nota que es pus. Hay que entrar de nuevo, ¿no? Y ahí ustedes hacen el diagnóstico. Porque no van a tener tomógrafo a disposición así. Entonces tienen que hacer una ecografía. Y para eso tienen que saber manejar todo. No es una opción, no es para hacer negocio, es para su práctica diaria médica, que deben saber manejar. Y no es presión que se metan a la clínica, un síndrome. Hay un médico que sabe ecógrafo, pégase a él, díganle que puede visitar o ayudarle con los papeles, lo que sea. Yo aprendí mirando al doctor Saavedra. ¿Lo conocen al doctor Saavedra? No al doctor Saavedra. El director de la maternidad es 10 veces más bravo que ese doctor Saavedra. Bravísimo. Yo le traigo un loro de pueblo para que me quiera. Y era feliz con su loro y me enseñó a hacer ecografía, una maravilla. Y bueno, era director, ahora creo que está jubilado. Bueno, hay que hacer la ecografía. Ahora, ¿qué pasa? Vámonos a absceso, porque absceso también le voy a preguntar porque es muy frecuente.
el paciente tiene dolor abdominal, tiene bilirrubinas elevadas, ¿no? Hace fiebre, leucocitosis, hace una triada en colangitis, ¿no? Bien clara, leucocitosis, bilirrubinas, fiebre. Y bueno, lo primero que hay que hacer ahí es una ecografía. Ver vía biliar. Si está obstruida, como dijo su compañero, ¿dónde está? Probablemente sea una colangitis por obstrucción de la vía biliar. ¿Es lo más frecuente? Sí. Harrison habla de amebiasis, incluso hay absceso amebiano. Y sin duda el metronidazol que está ahí es pensando en amebas, ¿no? Entonces se hace la ecografía, se determina cuánto mide el colédoco, si la vía biliar está dilatada. Si está dilatada es colangitis y probablemente esos abscesos son abscesos por colangitis. Pero si no es esa la causa, puede ser un émbolo séptico de otro lado, incluso de bacteremia, inclusive de endocarditis. ¿Se acuerdan cuando vimos endocarditis? Y hay émbolos sépticos que se disparan tanto a cerebros, vaso, hígado, y haya formado y haya hecho un absceso. ¿Qué hacemos ahí? Primero, diagnosticar con eco, ya tenemos imágenes subjetivas de absceso, pero necesita confirmación. Para eso se pide una tomografía computarizada de abdomen, se llama trifásica de hígado. ¿Qué diagnostica la trifásica de hígado? Diagnostica tumores, porque hay que descartar tumores. Un tumor abscedado, los tumores se abscedan. Hay que descartar tumores, hay que descartar MTS, no es ITS, es MTS. ¿Qué es MTS? Metástasis, hay que descartar quistes, ¿no? Y lo último, absceso. Y para eso no le puedo pedir una tomografía normal con contraste. Debo pedir una tomografía trifásica de hígado y descartamos todo eso. En esa tomografía va a salir el absceso y es grande. Si es grande el absceso y el estado del paciente es malo, seguramente van a pedir valoración por cirugía percutánea, porque el hígado no se opera. Escuché que decían que se opera, no se opera el hígado. ¿Por qué? ¿Han comido hígado? ¿Han comido, no? Yo lo que no comí. Toditos sentados en el mercado jodido. El hígado es intocable, apenas toca se desangra. Es como el de la vaca, apenas agarra, sangra, no se toca. Lo que sí se puede hacer es hacer una punción hasta el absceso guiada por tomografía, llegar al absceso y drenar. Dejar tal vez el catéter, ahí, drenando. Lo otro, en abscesos pequeños se usa antibiótico, solamente antibiótico. Es un antibiótico prolongado por 21 días. Y se va viendo la evolución clínica del paciente y si quieren podemos hacer una tomografía para ver si cambió algo el tamaño de los abscesos en el hígado. Cuando se usa metronidazol asociada a ciprofloxacina en un paciente que no tiene entorno resistente, se utiliza en todo paciente de inicio de tratamiento empírico, ciprofloxacina más metronidazol. E. coli, amebiasis, los dos. Cipro para el E. coli y metronidazol para el absceso amebiano. ¿Qué dice Sanford? Sanford dice hacer una serología para amebas. Si sale negativo, sacar el metro. Y ese es mi problema con mis colegas cuando veo un absceso, pero sé que hay un cálculo ahí, ya no hemos visto el cálculo, y el problema es el cálculo, pero ellos me ponen metro. Y me dicen, ¿por qué? Hay que descubrirlo, amigos. Pero si fue el cálculo, ¿por qué ameba? Bueno, hagamos una serología para amebiasis, saquemos el metro, pero no hay eso en política, por lo menos no hay. Sí, dime. Y cuando nosotros estábamos investigando, veíamos en diferentes fotografías, muchas decían que para drenar el absceso era medir entre menos de 3 centímetros. ¿Cuánto es lo que usted determina para drenar, digamos? Sí, esa es la teoría. 3 centímetros de margen, pero no. Uno, hay que ver la clínica del paciente. Si la clínica del paciente es fiebre de CIRS, ¿se acuerdan de CIRS? El primer tema de... Si hay CIRS y hay el absceso, hay que drenar ese absceso. Inclusive puede haber shock, ¿no? Inclusive puede haber falla de otros órganos y hacer sepsis. Porque sepsis es CIRS, falla de órganos,
foco infeccioso y el sepsis. Y si eso continúa, es shock. Después de haber shock, van a tener que drenar sí o sí. Ahora, si el paciente está estable, el absceso mide 3 centímetros, damos antibiótico y esperamos respuesta. Si no responde, hay que drenar el sepsis. Pero no es cirugía, es un drenaje percutáneo. Inclusive hoy, si hay tumores a ese nivel, se coloca un drenaje en la vía biliar y se drena la bilis por acá y eso se queda ahí como hemos visto en la práctica, ¿no? Varios con su drenaje acá en el medio y que obviamente es una fuente de infección y que le trae problemas después, ¿no? Ese drenaje que se coloca ahí para drenar la bilis, ya sea por una obstrucción, ya sea por un tumor o sea, alrededor de la vía biliar que lo está apretando, es temporal. No es que se va a quedar así. En algunos sí se queda. ¿Por qué? Porque no son aptos para una cirugía biliodigestiva, así se llama. Cirugía biliodigestiva. Es una cirugía compleja, grande, que trae problemas después para nosotros, porque nosotros recibimos al paciente después de esa cirugía. ¿Qué hacen? El intestino lo pegan arriba de ahí. Y por lo que está chorreando de la cara inferior del hígado, chorrea al intestino y el intestino baja la bilis para que se absorban los ácidos grasos, porque esa es la función de la bilis. Esa unión que hacen del hígado con el tubo digestivo es una cirugía muy común. Se llama cirugía biliodigestiva. Algunos pacientes llegan a eso, se operan, van bien, pero los que he visto yo, la mayoría se complican. Entonces se mantienen con ese drenaje